Buen día con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy, aunque todavía no ingresen todos los compañeros. Yo le compartí lo que es el enlace en el grupo de Telegram, porque al parecer tienen o han tenido algún problema al ingresar al SIU. Entonces, cuando tienen estos problemas, avisen en el grupo para yo poderle pasar lo que es el enlace como hemos hecho el día de hoy. Bueno, entonces nosotros vamos a continuar hoy día con el tema referente siempre a la unidad número 1, y hoy vamos ya a entrar en la parte de aspectos hidráulicos que hay que tomar en cuenta en el diseño de alcantarillas o de estructuras en sí, estructuras de drenaje superficial, alcantarillas, cunetas y etcétera. Porque de ahí, una vez que ya terminamos con la parte de hidráulica y ya hemos visto la parte de hidrología, podemos nosotros continuar hacia el siguiente paso, que es ya analizar la metodología de diseño de las alcantarillas. Pero si no tenemos claros los conceptos tanto de hidráulica como los conceptos de hidrología, eso no sería posible. Y también en la parte final de la clase ya le voy a indicar cuáles son las etapas que nosotros vamos a seguir respecto al proyecto, porque ya el día de hoy le voy a indicar a cada grupo sobre qué estructura de drenaje van a trabajar, porque como ya le indiqué el primer día de clase, tengo una serie de datos topográficos reales de una carretera, donde de ahí he escogido de todos los datos que tenía solamente 3 puntos de intersección entre un curso de agua y la carretera. Y de ahí a los grupos presentes en este curso le voy a indicar, mire, el grupo 1, 3 y 5 trabajarán con la alcantarilla 1, grupo 2, 7 y 9 trabajarán con la alcantarilla 2, y etcétera. De esta forma que ustedes ya, como para la próxima semana, eso será obviamente, podrán ya tener delimitada lo que es la cuenca, porque el primer paso, la cuenca hidrográfica, porque delimitar la cuenca y calcular caudales es la primera etapa para de ahí poder realizar el diseño de la obra de drenaje transversal, que en este caso será una alcantarilla. Después, las características de las alcantarillas, como nosotros entre esta clase, la de mañana y la de la próxima semana, ya veremos características típicas de alcantarillas. Ustedes, mejor dicho, podrán ya empezar a diseñar. O sea, diseñar significa dar todas las dimensiones y todas las características de la obra. No es que alguien aquí le va a decir, mira, tienes que darle estas dimensiones o darle otras dimensiones, estas secciones, esta geometría. No, ustedes serán los que tendrán que escoger y tomar la decisión, en este caso en grupo, porque será trabajo grupal, de cuáles serán las características de la alcantarilla que van a entregar como proyecto de la primera unidad. Pero ya nosotros, ya como han llegado más compañeros, podemos ya empezar y continuar con lo que es los aspectos generales y los procedimientos y técnicas hidráulicas que por lo general se deben emplear en el momento, o se deben conocer en el momento de diseñar sistemas de drenaje superficial. ¿Me confirman si pueden ver las diapositivas? Sí, ya listo. Okay. Entonces, un segundo para que todavía el compañero que está en el sala de espera. Listo. Entonces, nosotros tenemos que la mayor parte de la estructura hidráulica que se presentan en una carretera o camino, porque no solamente existen carreteras, también las vías se pueden clasificar en caminos, tiene una condición de flujo en conductos abiertos.
¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de escurrimiento se caracteriza por tener la superficie del fluido del agua, en este caso, a contacto con la atmósfera. Y entonces es la presión atmosférica y el peso propio del fluido a generar movimiento siguiendo las pendientes. Siempre el agua en canales abiertos se mueve desde un punto más alto a un punto más bajo. Y tener estas condiciones a veces nos puede complicar un poco la solución del problema, porque de ahí será necesario calcular velocidades, altura de agua, caudal, será necesario también conocer la energía de las alcantarillas, porque como veremos en la siguiente clase, una alcantarilla para ser verificada desde un punto de vista hidráulico necesita cumplir con ciertas condiciones que están establecidas en la norma, en la NEVI 2, en el volumen 2B, respecto a energía del agua a la entrada de la alcantarilla. Entonces también nosotros veremos cómo calcular esta energía. Pero en la clase del día de hoy, lo que sí quisiera hacer es un pequeño repaso de hidráulica 2, porque lamentablemente es lo que usted necesita en esta etapa lamentablemente para los que no se acuerdan de algo de hidráulica 2, ustedes lo que necesitan para poder diseñar este tipo de obras de drenaje. Porque en base a las condiciones hidráulicas, en base a la tipología de flujo, obviamente la alcantarilla puede tener uno u otro comportamiento. Y tenemos que el escurrimiento en canales abiertos, nosotros podemos clasificarlo desde diferentes puntos de vista, en base al parámetro de referencia o a la variable de referencia que nosotros vamos a considerar. Y dependiendo de la característica del escurrimiento, cuando hablamos de característica de escurrimiento, estamos hablando de altura de agua, velocidades, caudales, energía o carga hidráulica. Cuando estas características varían o menos en el tiempo, nosotros podemos hablar de escurrimiento o flujo permanente o escurrimiento no permanente. Lo voy a anotar aquí porque eso es algo que vieron ya en hidráulica 2. Pero ya sé que han pasado algunos semestres y es capaz que necesitan un rápido repaso, porque en base a eso es que también ustedes escogen la forma de diseñar la obra. Entonces, tenemos que, como le indicaba, si nosotros tenemos en consideración la variable tiempo, si pongamos el caso que vamos a tomar nosotros D como tirante, que es uno de los parámetros característicos del escurrimiento. Si este tirante, o sea, si la variación de tirante en el tiempo es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que aquí no tengo yo una variación, porque se mantiene constante. Ustedes saben que la derivada de una constante es igual a 0. Por ende, en este caso, si yo derivo el tirante respecto al tiempo y me da que es 0, quiere decir que este valor se mantiene constante en el tiempo. Entonces yo tendré aquí una condición de flujo permanente. Puedo poner aquí como flujo permanente. Mientras que si yo tengo que la variación de este parámetro característico, en este momento estoy tomando el tirante, respecto al tiempo, es diferente a 0, tanto que sea positivo como que sea negativo, yo voy a tener una condición de flujo no permanente. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta variable está cambiando, considerada una sección, por ejemplo aquí, está cambiando en el tiempo, en un momento. Si yo voy en el laboratorio y mido, ustedes, algunos, los que vieron hidráulica 2 presenciales, y yo algunos me acuerdo algunas caras que vieron hidráulica 2 conmigo, presencial,
cuando se ha ido al laboratorio, cuando se mete en un laboratorio, ustedes pueden medir lo que es un tirante, una altura de agua. Y si usted en una sección fija, en un momento dado, miden, por ejemplo, una altura de 10 centímetros, después regresan después de 5 minutos regresa, vuelven a medir, miden una altura de 15 centímetros, eso quiere decir que el flujo que usted tiene en ese canal no es permanente. Pero si después si un vez ustedes regresan después de 10 minutos y encuentran la misma condición inicial de tirante o de cualquier otra característica del flujo, eso quiere decir que tiene un flujo permanente. Y obviamente la forma de la metodología y las ecuaciones que existen para poder resolver estas dos condiciones de flujo son distintas, porque una condición de flujo permanente es una condición más sencilla, o sea, las ecuaciones son más sencillas de utilizar, mientras que en una condición de flujo no permanente, ahí cambia completamente el modelo matemático que está a la base de la condición de flujo no permanente. Nosotros en este curso no vamos a trabajar con condición de flujo no permanente. Solamente trabajaremos con condición de flujo permanente. Y además, hay otra variable que por lo general se toma en cuenta en el momento en el cual nosotros queremos caracterizar o clasificar el flujo, que es el espacio. Voy a denotar aquí con X. ¿Por qué? Si nosotros vamos siempre a tomar la misma variable, o sea, tirante, característica del flujo, si nosotros esta variable tirante la vamos a derivar en el espacio y esta derivada es igual a 0, quiere decir que el tirante es constante a lo largo del tramo que nosotros estamos analizando. ¿Y eso qué quiere decir? Si el tirante es constante, es que se mantiene igual en todos los puntos. Por ende, yo tengo algo que se llama flujo uniforme. Caso contrario, si la variación del tirante en el espacio, o sea, a lo largo de un tramo de canal de río que yo estoy analizando, es diferente a 0, que puede ser tanto positivo como negativo, yo voy a tener un flujo variado. Esto era lo que nosotros veíamos, bueno, lo que han visto también en hidráulica 2. Y además, en hidráulica 2, para los flujos variados les decía, si la variación es mayor de tirante, es mayor a 0, usted tendrá lo que es un flujo variado desacelerado. Mientras que si usted tiene una variación de tirante negativa, o sea que se reduce el tirante a lo largo del tiempo, tiene una condición de flujo variado acelerado. Que de esta forma también se puede conocer cuál es el comportamiento del agua cerca de algunas obras específicas que ustedes están estudiando. Entonces, conocer esta clasificación es muy importante. Nosotros, por el momento, trabajaremos en condición de flujo uniforme. Lo que queremos nosotros es hipotizar, dar una hipótesis que la condición de flujo en una determinada sección, en un determinado tramo, no varía. Obviamente, si no varía la geometría. Y de esta forma podemos utilizar una ecuación que ustedes conocen, que es la ecuación de Manning. Si no, de ahí, si vamos a trabajar en condiciones de flujo variado, lo que le va a tocar hacer es emplear las ecuaciones las ecuaciones que nos permiten determinar los perfiles de flujo, porque ya eso no serían constantes, sino tendrán una variación a lo largo del espacio, que es lo que han visto según el sílabo de hidráulica 2 en la última parte del curso de hidráulica 2, cuando veían todos esos perfiles, el perfil S, el perfil M, el perfil H y el perfil P, que de ahí tenían diferentes formas en función de tirante normal y tirante crítico o altura crítica.
Por ende, aquí de lo que se tiene que acordar es el tema de clasificación. Flujo permanente, no permanente, es función de la variación de la característica de escurrimiento en el tiempo, mientras que uniforme y flujo variado es función de la variación de la característica del escurrimiento a lo largo del espacio. Y adicionalmente, dependiendo de la razón entre la fuerza de inercia y la fuerza de gravedad y la viscosidad, nosotros podemos distinguir otro tipo de comportamiento y definir otros parámetros que nos permiten clasificar el flujo. Si nosotros clasificamos, o sea, tomamos en cuenta la razón entre la fuerza de gravedad y la viscosidad, nos podemos definir lo que es el número de Reynolds. Mientras que si nosotros tomamos en cuenta la relación entre fuerza de inercia y fuerza de gravedad, podemos definir lo que es el número de flujo. El número de Reynolds se usa más en realidad para definir, bueno, mejor dicho, el número de Reynolds se usa para definir la condición de turbulencia o menos de un fluido, tanto que sea en ríos como que sea en tubería. Y el número de flujo nos permite definir la condición de flujo respecto a una velocidad crítica. ¿Por qué? El número de flujo nos va a permitir dividir el flujo en flujo crítico, flujo subcrítico y flujo supercrítico. Mientras que el número de Reynolds nos va a permitir definir, clasificar el flujo en flujo laminar, flujo de transición y flujo turbulento. En sí, en canales abiertos más se usa el número de flujo que el número de Reynolds. Y el número de flujo, como puede variar entre valores tanto mayores a 1 como menores a 1 como igual a 1. Porque si usted tiene número de flujo igual a 1, usted tiene un flujo crítico. Quiere decir que la velocidad del flujo es igual a la velocidad crítica. O sea, a su vez, el tirante será igual al tirante crítico. Y ya veremos también eso de la condición de tirante crítico, la ecuación. Cuando en vez usted tiene un número de flujo mayor a 1, tiene un flujo supercrítico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted tiene velocidades mayores a la velocidad crítica. Por ende, el tirante será inferior al tirante crítico y el agua escurre con mayor velocidad respecto a la condición de número de flujo menor a 1, que nos da la condición de flujo subcrítico. Cuando vieron la parte de tirante crítico, de energía específica de un fluido, se han podido dar cuenta, era un esquema similar a esto, la energía crítica, la energía en sí específica, la energía específica en un canal abierto, en un sistema de canal abierto, este es el esquema con el caudal constante. Ustedes pueden tener que para un mismo caudal, ustedes pueden tener, para poder hacer pasar el mismo caudal, dos tirantes, un tirante subcrítico y un tirante de condición supercrítica. Y obviamente la condición de energía mínima corresponde justamente al tirante crítico. Por ende, esto es importante. ¿Por qué?
porque en base a estas condiciones, nosotros simplemente calculando este número, podemos ya tener más o menos una idea de si hay sectores que tenemos o que no tenemos que proteger debido a elevadas velocidades. Obviamente siempre de ahí habrá que revisar y analizar la condición de las velocidades de manera individual en las secciones. Pero ya con esto yo sabré si hay flujos rápidos o flujos lentos. Que de ahí flujo rápido quieren decir velocidad elevada y por ende, si tengo velocidad elevada, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que las partículas del fondo del cauce podrían movimentarse con mayor facilidad respecto a la condición en la cual las velocidades sean menores. Acuérdense que una partícula, cualquier sea, se mueve en función de una velocidad del flujo y esa velocidad de movimiento que permite el movimiento de la partícula será función del diámetro de la partícula y también de su peso. Entonces, esto es, de ahí si usted, lo que le recomiendo es que vayan buscando cuál era la ecuación del número de Froude. En sí era algo que ponía en relación la velocidad con la aceleración de gravedad y el tirante. Y también bajo raíz es el número de Froude. Igual si abren usted sus apuntes de hidráulica 2 o un libro de hidráulica 2, encontrarán todo eso que le estoy indicando. Después, otra cosa importante que se tiene que acordar son las ecuaciones, por lo menos tener en mente dónde buscarlas, son las ecuaciones que definen lo que es, las ecuaciones que definen lo que es la geometría de secciones regulares por el momento, porque también aquí más adelante cuando harán el análisis hidráulico de la alcantarilla, se enfrentarán a secciones antes y después de la estructura de drenaje que no son regulares. Ejemplo, un río o un estero no tiene una sección rectangular, no tiene una sección trapezoidal, no tiene una sección circular, tiene una sección que no es uniforme, pero también de ahí veremos cómo se puede resolver este tipo de problemas. Pero en vez, las cunetas, las alcantarillas o los sistemas en general de drenaje superficial sí tienen forma regular o sección regular. Y estas son sobre todo las primeras 4. Nosotros no vamos a trabajar con sección parabólica, pero las primeras 4 son secciones que ustedes ya han visto en hidráulica 2, donde aquí nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocer o definir la ecuación del área. Necesitamos conocer y definir la ecuación del perímetro mojado, definir lo que es la ecuación de radio hidráulico y a veces necesitamos también conocer lo que es el espejo de agua o el ancho superficial del flujo. Vamos a revisar, sé que esa se la acuerdan, pero vamos a revisar igualmente. La sección rectangular, ustedes cuando de ahí la van a definir, como parámetro característico de una sección rectangular tiene la base o ancho de plantilla y el tirante, donde el tirante sería la altura de agua. Entonces, siendo un rectángulo, el área, ¿a cuánto será igual? Sería base por altura, en este caso es ancho de plantilla por tirante. Nosotros estamos hablando de área hidráulica, o sea, área donde hay agua. Después, el perímetro mojado, ¿qué era? ¿Cómo está definido el perímetro mojado? Y no hemos dicho directamente perímetro. Esto es la superficie que tiene contacto con el agua. Exactamente, o sea, el perímetro mojado, tanto en un canal como en tubería, es justamente la superficie de contacto entre canal y agua. Quiere decir que en una sección rectangular, ¿cuáles son los lados que tenemos contacto con el agua? Seguro en la base o la plantilla. Y después tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. El lado superior
no es no es canal, está abierto. Esto es, tiene esta forma, la sección rectangular. No tiene que ser a la fuerza cerrada, aunque fuera cerrada. Si el agua no está en contacto con esta superficie superior, yo no voy a poder decir que este lado o esta parte, este ancho, sea parte del perímetro mojado. Por ende, por lo que acabamos de decir, el perímetro mojado de un rectángulo será igual a base por más, disculpen, 2 veces la altura, 2 veces D o Y. Y ahí hay libros que lo llaman D el tirante, otros que lo llaman Y. Lo importante es que ustedes sepan cómo están llamando el tirante. Lo pueden hacer de las dos formas. Si quieren, te lo pueden llamar H, no hay ningún problema. Pero que especifiquen que esto sea el tirante. De ahí tenemos el radio hidráulico. El radio hidráulico está definido como la relación entre área y perímetro mojado. Por ende, yo lo que tengo que hacer es dividir esta área por este perímetro mojado y obtengo la ecuación de radio hidráulico. Como pueden ver, esta es área y esto es perímetro mojado. Y por último, el espejo de agua para una sección rectangular es sencillo. ¿Por qué? Porque el espejo de agua para una sección rectangular equivale al ancho de plantilla, porque esta es una sección que tiene paredes verticales. Por ende, la misma a cualquier altura, yo tendré que el ancho es igual a la base. Después, por la sección trapezoidal, cambia un poco la cuestión, porque ahora ya no tengo paredes verticales, sino tengo pared inclinada con un cierto talud, que aquí va a llamar Z. En otro caso, los taludes lo pueden llamar M, en otro libro lo llaman Z, pero estamos hablando de la inclinación del talud. Por ejemplo, inclinación de 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 0,5 a 1, esas son todas características que se le pueden dar, o todas pendientes que se le pueden dar a los taludes. Eso de ahí dependerá muchas veces de la inclinación, si es más o menos fuerte, dependerá del tipo de material con la cual está constituido el canal. Entonces, hablando de lo que son secciones trapezoidales, ¿qué es lo que tenemos? Hay que definir el área. Siempre necesitamos la ecuación del área. Por ende, el área ocupada por el fluido. Yo sé que el ancho es B y sé que la altura es Y. Entonces, yo para calcular el área de un trapecio necesito conocer la base mayor y la base menor, porque sería base mayor más base menor por altura dividido por altura me va a dar, dividido me va a dar lo que es el área. Entonces, haciendo un resumen rápido aquí, ¿qué es lo que yo voy a tener? Que yo, respecto a la condición de, esta es una tipo sección rectangular y después aquí tengo dos medios triángulos, donde esto será función del talud y de la altura de agua. Sería este valor de aquí, es Z por Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que el ancho de plantilla, el ancho del espejo de agua, que es T, será igual a B más 2 veces Z por Y. Y el área, a su vez, es dada por B. Esta la pueden ver o de esta forma, como B más Z por Y, todo multiplicado Y. O también la podrán ver como base por tirante más talud por el tirante elevado al cuadrado. Es la misma cosa. Después, el perímetro mojado es dado por este lado más este lado más este lado. El lado inclinado de la sección trapezoidal es, desde la geometría, es dado por el tirante que multiplica 1 más la pendiente del talud al cuadrado, todo esto bajo raíz, lo tiene acá.
Por ende, como son dos lados inclinados, yo tendré que al ancho de plantilla le voy a sumar 2 veces estos lados. La ecuación del radio hidráulico, como ya le indiqué, es simplemente área sobre perímetro mojado, y entonces obtiene esto. Para la sección triangular, ¿qué es lo que ocurre? Yo me puedo basar sobre los criterios que usé para la sección trapezoidal, porque una sección triangular, si usted la compara con una trapezoidal, ¿qué es? No es nada más y nada menos que una sección trapezoidal con la base igual a 0. Entonces tendría solamente esto. Y miren, si yo por ejemplo tengo base igual a 0, eso quiere decir que esto se iría y me queda z más y cuadro. Miren aquí a cuánto es igual el área, en este caso a z más y cuadro. Si yo tengo la base igual a 0, el perímetro de la sección trapezoidal, si aquí le pongo 0, se transforma en esto. Entonces tengo el perímetro mojado de una sección triangular, que sería simplemente este lado más este lado. El espejo de agua también, pongo aquí 0, entonces me da 2z por y. Y el radio hidráulico hay que usar estas dos ecuaciones. Algo un poco más complejo o diferente, si así queremos verlo, es el cálculo para la sección circular. Porque la sección circular aquí, ¿qué es lo que nos da? Son ecuaciones que van casi todas, bueno, mejor dicho, todas, en función de un ángulo θ, que es el ángulo subtendido por la proyección que hay entre el centro del círculo, de la sección circular, y el punto de contacto entre la superficie de la sección y la superficie libre del agua. Miren, este es el centro. Estos dos, 1 y 2, son los puntos de contacto de intersección entre superficie del agua y tubería o sección circular. Y justamente estos 3 puntos me permiten trazar estas dos rectas. Y el ángulo que se crea entre estas dos rectas es justamente θ. Y este ángulo θ será función del tirante, será función del diámetro también de la tubería. Tirante y diámetro de la tubería D. Y eso es importante porque a partir de este ángulo θ, yo voy a poder calcular tanto área, como pueden ver, el área cuánto es igual a θ menos seno de θ, que multiplica el diámetro al cuadrado dividido 8. Después, el perímetro mojado, ¿a cuánto es igual? Es igual al ángulo θ por el diámetro dividido 2. Entonces, todos los parámetros aquí están en función de este parámetro θ, que a su vez estará en función de diámetro y de la tubería y tirante dentro de la tubería. Y también ahí entra en juego lo que es un coseno, porque en la ecuación también está el coseno de la relación que hay entre y d. Y de las 4 condiciones de secciones regulares, la sección rectangular es un poco más compleja de resolver respecto a las otras. Y todas estas ecuaciones, por lo general, en la fase de diseño, la van a necesitar para definir, establecido un parámetro. Por ejemplo, en la sección rectangular, pues debería ser por lo general el ancho. En la sección trapezoidal, el ancho y la inclinación de los taludes. En la sección triangular, la inclinación del talud. Y en la sección circular, el diámetro, lo van a necesitar para calcular los tirantes. Porque en fase de diseño, los tirantes son elementos que usted no conoce. Y en función del tirante es que una vez que conoce cuál es la altura de agua, de ahí podrán definir si la dimensión que definió usted para su obra de drenaje es apropiada o menos. O sea, ya vamos a hacer también un par de ejercicios al respecto. Después, como le indicaba, hay también que saber y hay que repasar aquí un ratito lo que es el escurrimiento crítico, o sea, la condición de flujo crítico. Porque este tipo de flujo se caracteriza por tener la energía específica mínima a un caudal dado y también tener el caudal máximo para una energía específica dada. ¿Qué estamos diciendo acá? Que yo
en la condición crítica el flujo tendrá la mínima energía y siempre en la condición crítica yo puedo hacer pasar en una determinada sección el máximo caudal. Pero también la condición de escurrimiento crítico es una condición inestable que debemos nosotros tratar de alejarnos lo más posible en la fase de diseño. Si nosotros nos damos cuenta que la condición de flujo, una vez hecho el análisis hidráulico, es crítico en la alcantarilla, nosotros tendríamos que modificar dimensiones de la alcantarilla, geometría o pendiente, para de ahí o quedarnos en zona subcrítica o en zona supercrítica, pero nunca en la zona crítica. ¿Por qué eso? Porque la zona crítica es una zona que, siendo inestable, puede variar de un rato al otro a una condición subcrítica o supercrítica por pequeña variación, por ejemplo, en la sección. Ustedes saben que en cauces naturales o en canales pueden variar la sección por erosión, por sedimentación o asolvamiento. Entonces, si me cambia alguna condición, yo podría incurrir en el cambio de régimen de flujo, de subcrítico a supercrítico o viceversa. Y aquí es justamente lo que estamos viendo antes. Por una dada energía, yo podré tener, o lo que le estaba indicando antes, por una dada energía, ustedes pueden tener dos tirantes que hacen pasar el mismo caudal. Entonces podría tener el tirante de condición supercrítica y el tirante de condición subcrítica. Nosotros aquí tenemos esto. Esta línea corresponde a la condición de flujo supercrítico. Esta zona corresponde a la condición de flujo subcrítico y esta zona de aquí corresponde a la zona de flujo supercrítico. Todos los tirantes que son inferiores al tirante crítico nos dan condición de flujo supercrítico. ¿Por qué? Al disminuir el tirante va a aumentar la velocidad. Y eso en sí lo pueden ver en la ecuación de continuidad. O sea, caudal es igual a velocidad por área. Si yo quiero reescribirla en función de la velocidad, un caudal, o sea, la velocidad será igual a ¿qué? Entonces, quiero saber aquí lo que es, disculpe, aquí dije bien, pero escribí mal. Es caudal igual a velocidad por área. Velocidad por área. Entonces, si quiero reescribir esta ecuación en función de la velocidad, yo tengo que la velocidad es igual a caudal sobre área. Entonces, si yo reduzco el tirante, por lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, estoy reduciendo el área. Y si reduzco el área, siendo la velocidad inversamente proporcional al área, esta aumenta. Y la ecuación para el cálculo de tirante crítico es esta, o sea, caudal al cuadrado dividido la aceleración de gravedad, que es igual al área crítica elevado al cubo dividido el espejo de agua crítico, Y estos valores de aquí, tanto área como espejo de agua, dependerán de la geometría que ustedes están estudiando. Lo tienen resumido acá, para secciones regulares. Y entonces nos vamos ahora a enfocarnos a la ecuación que ustedes van a resolver aquí manualmente, entre comillas, porque de ahí les voy a permitir ayudarse por hoja de cálculo que ustedes mismos van a crear, que es la condición de flujo permanente uniforme. Nosotros trabajaremos por lo general, este tipo de obras se suelen, cuando son pequeñas, se suelen diseñar para condición de flujo permanente uniforme, que quiere decir que todas las características hidráulicas como tirante, velocidades y caudales se mantienen constantes tanto en el tiempo como en el espacio. Por esto que puedo decir permanente, uniforme. Permanente, constante en el tiempo, uniforme, constante en el espacio. Y aquí le hace una pequeña introducción, un resumen de cuando existe un flujo uniforme. Eso ya lo habíamos visto previamente.
Y aquí le da cuáles son las propiedades. O sea, la propiedad de un flujo uniforme, ¿cuáles son las características? Es que la profundidad, todas las características como tirante, área hidráulica, velocidad media y caudal son constantes en cada sección del canal. Tanto aquí, como aquí, como aquí, tenemos los mismos valores. Y también otro parámetro, otra condición importante es que si nosotros consideramos un flujo uniforme, la línea de energía y el gradiente hidráulico estarán paralelo al fondo. Estas son las dos principales características de un flujo uniforme. Y este escurrimiento uniforme se rige por la ecuación de Manning. Se rige por la ecuación de Manning, que es esta. Esta sí deberían conocerla todos, por lo menos haberla visto una vez en su vida académica. Donde los parámetros que se involucran son un coeficiente de rugosidad, N, el área, A, el radio hidráulico, R, y la pendiente, S. Y la ecuación de Manning en sí es esta: 1 sobre la rugosidad, el caudal es igual a 1 sobre la rugosidad por el área, por el radio hidráulico elevado a 2/3 por la pendiente elevada a 1/2. Ojo con estos 2/3 y 1/2 porque a veces se lo suelen olvidar y si se lo olvidan ya salió mal todo el ejercicio. Y ahora le pregunto, el coeficiente de rugosidad, ¿de qué depende? Porque ya hemos visto que área y radio son función de la geometría. La pendiente es función de la topografía, de las características que nosotros queremos darle al canal, pero la rugosidad, ¿desde dónde nosotros podemos determinarla? ¿O cómo podemos determinarla? Por el tipo de material que esté hecho o se esté fabricado. Lo que se Exactamente. contiene. Sí, así es. O sea, la rugosidad deriva desde el material, o en sí, mejor dicho, es el material que tiene entre sus características intrínsecas mecánicas la rugosidad. O sea, un hormigón tendrá una cierta rugosidad, un canal en tierra tendrá otra rugosidad, una tubería en PVC tendrá otra rugosidad aparte. Y aquí nosotros estamos hablando de rugosidad de Manning, porque existen otras rugosidades, por ende hay que dejarlo bien claro que estamos hablando de rugosidades de Manning, porque de ahí pueden existir rugosidad de Essen-Williams, rugosidad de Darcy-Weisbach, rugosidad en función de la ecuación por la cual estos valores fueron medidos. Y en esta tabla que está aquí, le hago resumen, obviamente no están todas los posibles materiales, pero le hago resumen para que tengan claro cuál es el rango o la magnitud en la cual varían los valores de rugosidad de Manning. Porque, por ejemplo, por plástico, PVC, por lo general cuando trabajan con tuberías de PVC, van a tener rugosidades entre 0,01 y 0,011. Después para el hormigón, dependiendo también del acabado, ustedes pueden tener valores entre el 0,012 y el 0,016, 0,017. Hay rangos, aquí le da un valor, pero hay rangos que de ahí es el consultor, el ingeniero, el profesional que tiene que escoger en base a la experiencia. Y obviamente los canales naturales dependerán tanto de la cantidad de piedra y malezas o arbustos y vegetación que pueden existir en el mismo. Y vamos desde un 0,022 a un 0,1 si nosotros en un canal natural tenemos vegetación espesa que impide en sí el paso normal del agua. Por ende, estos valores de rugosidad de Manning son los primeros que influyen sobre el tirante, que como han visto en la ecuación anterior, que les vuelvo a proponer acá,
es el caudal en sí, la cantidad de agua que puede pasar en una sección es inversamente proporcional a la rugosidad. Mayor será la rugosidad, menor agua puede pasar como caudal. También si usted esta ecuación la podría reescribir en función de la velocidad, porque como ustedes conocen que la velocidad es igual a caudal sobre área. Si yo tomo esta ecuación de aquí y en ambos lados voy a dividir por el área, divido aquí por el área, divido aquí por el área, ¿qué es lo que tengo? Esta es la velocidad y esto se va. Por ende, la ecuación de Manning expresada respecto a la velocidad sería velocidad igual a 1 sobre n por el radio hidráulico elevado a 2/3 por la pendiente elevado a 1/2. Y aquí están viendo la relación que hay entre velocidad y rugosidad. Es inversamente proporcional. A mayor rugosidad, menores velocidades. Por ende, si yo tengo que hacer pasar un caudal constante, ¿qué quiere decir? Que si a una velocidad, si disminuye la velocidad para hacer pasar el mismo caudal, yo necesito incrementar la sección hidráulica. Y eso quiere decir incrementar el tirante. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta o algo que no esté claro? O sea, no le estoy hablando de cosas nuevas, ¿o sí? Eso creo que, bueno, los que vieron Hidráulica 2 conmigo no me pueden decir que no, los otros no sé, pero hay algunos que vieron Hidráulica 2 conmigo, tanto presencial como virtual a lo largo del tiempo. Entonces, esto sí se ha visto, de ahí que necesitan un repaso y abrir nuevamente su cuaderno de Hidráulica 2. Eso sí, le puedo decir que está bien, que ya pasaron el quinto semestre noveno, ya hasta pasó una pandemia de por medio. Pero de ahí, esto no debería ser algo nuevo. Vamos a hacer 1 o 2 ejercicios empleando la ecuación de Manning para una sección rectangular y una sección trapezoidal. Y primero de forma manual y después utilizando hojas de cálculo que ustedes mismos se pueden crear, sin estar buscando esos software que sí, no digo que son malos, porque ya hoy día hasta desde celulares hay aplicaciones que pueden usted calcular las características de un flujo uniforme, pero es siempre bueno conocer cómo trabaja una hoja de cálculo que ustedes están trabajando, y en estos casos ustedes mismos se la pueden construir sin mayores problemas. Vamos a hacer un ejercicio, ahora me voy a inventar unos datos para una sección rectangular. Déjenme cambiar este color rojo. Entonces, vamos a considerar ustedes para poder los principales datos que necesitan para definir, por ejemplo, un tirante en una sección rectangular. ¿Cuáles son? Bueno, la sección rectangular es esta. De ahí, características geométricas de la sección, en este caso son ancho de plantilla B y tirante. Lo voy a llamar D. Ustedes van a necesitar, como vamos a trabajar con flujo uniforme, van a necesitar aplicar la ecuación de Manning. Caudal es igual a 1 sobre n por el área, por el radio hidráulico elevado a 2/3, por la pendiente elevado a 1/2. Hasta ahí estamos bien. Entonces, yo voy a necesitar aquí área radio hidráulico. ¿Qué ecuaciones tiene? Área es igual a B por D. Radio hidráulico es igual a B más 2D. Entonces ya tengo las ecuaciones. Quiere decir que voy a necesitar, si estoy buscando el D como incógnita, voy a necesitar un caudal, voy a necesitar la rugosidad y voy a necesitar el ancho de plantilla B y la pendiente. Estos son los datos que aquí necesito, porque una ecuación tiene, solo se le puede quedar una incógnita. No hay de otro. Entonces, yo le voy a dar aquí unos datos. Me voy a inventar. Vamos a ver, un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Una rugosidad de 0,014, estamos considerando que esté revestido en hormigón.
un ancho de plantilla de 5 metros y una pendiente del 1 por 1000, 0,001. Estos son los datos que nosotros ahora aquí vamos a emplear. Entonces, ¿qué es lo que yo, por lo general, tendría que hacer para resolver manualmente esta ecuación? Lo que tengo que hacer es buscar el valor del tirante que me permite decir que la parte izquierda de la ecuación sea igual a la parte derecha. Primera cosa, lo que voy a hacer yo aquí es reemplazar los datos que ya tengo. Entonces, caudal es 10 igual a 1 sobre la rugosidad 0,014, que multiplica el área B, es 5 metros por nuestra incógnita D, que a su vez, a ver, aquí eso era el perímetro. Ojo, no me ha dicho nada. Eso que escribí aquí es el perímetro. Esto es P. R es B por D dividido B más 2D. Entonces, área ya la tengo que escribir la ecuación del radio hidráulico reemplazando el ancho que ya tengo. Entonces, 5D dividido B más 2D, todo esto elevado a 2/3, que multiplica la pendiente que si tenemos 0,001 elevado a 1 metro. Listo, entonces como pueden ver, aquí qué es lo que está ocurriendo. Está ocurriendo que ya tengo, aquí, le he dicho que lo iba a reemplazar, no lo hizo. 5, eso aquí es 5. Entonces aquí como pueden ver, la única incógnita que me está quedando en 3 distintos lugares es siempre la misma, que sigue siendo el tirante. ¿Cómo de ahí ustedes hacían en hidráulica cuando recién aprendieron a usar esta ecuación? ¿Cómo la resolvían? Y esta es la más sencilla de resolver. Calculadora. ¿Cómo? No lo escuché. No escuché lo que dijo el compañero. Dándole valores. O sea, dándole valores ¿Por usted... tanteo o por calculadora también? Exactamente, o sea, por tanteo, o si su calculadora tenía cómo ingresar esta ecuación en la calculadora, se la mandaban a resolver a la calculadora. Pero de ahí todavía me acuerdo que había uno con una Casio normal y otro con una Casio negra y blanca. Esas Casio negra y blanca sí hacían la ecuación para la sección rectangular, pero la otra solo para la rectangular, porque para la trapezoidal me parece que no lo hacía. Y los otros tenían que hacer la mano. O sea, lo que tenían que hacer por lo general es tantear. O sea, al tanteo era empezar con un valor que se tenían que inventar y después, en base al resultado, ver si aumentaban o disminuían lo que era el parámetro de tanteo. Obviamente, eso ya lo aprendieron. Y a estas alturas no vamos a trabajar de esta forma, porque ahí aprendieron cómo funciona de verdad la ecuación de Manning. Ahora nosotros nos vamos a guiar a ver cómo poder construir hojas de cálculo que hacen ese trabajo. O sea, el Excel le puede resolver esta ecuación por tanteo, pero lo hace en automático el software, o sea, el Excel, la hoja de cálculo. Ustedes simplemente tendrán que crearse esa hoja de cálculo y después ya usar una función del Excel que se llama solver y de ahí le dirá, mira, búsqueme este parámetro hasta que la parte derecha de la ecuación sea igual a la parte izquierda. O también podría decirle, busca este parámetro hasta que esto menos todo esto sea igual a 0 o muy cerca a 0. En este caso, de ahí el valor el valor del tirante es igual, denme un segundo que lo voy a calcular para después armar la hoja de cálculo, es igual
a 1,07. O sea, el tirante aquí es igual a 1,07 metros. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros, ayudarnos a resolver esto en el Excel? Porque esa hoja de cálculo le pueden ser útiles, tanto en una lección como en el examen, porque en un examen en el examen de hidráulica 2 solamente tenían que calcular el tirante y después ya se había terminado el ejercicio. Aquí no, aquí el tirante es la primera cosa que tendrán que calcular para después ir a dimensionar la alcantarilla. Y no es solamente el tirante en la alcantarilla. Ustedes tendrán que determinar el tirante en el canal afuera de la alcantarilla y antes y después, o sea, aguas arriba y aguas abajo de la misma. Vamos a ver si se abre aquí el Excel para tratar de hacer el ejemplo solo con la sección rectangular. Entonces, nosotros vamos a usar el Excel. A ver si está aquí la función, sí. Nosotros vamos a utilizar el Excel. Vamos a replicar lo mismo que nos hemos dicho. Primero necesito los datos. Caudal, después rugosidad, ancho de plantilla y pendiente. Entonces, caudal, hemos dicho 10 metros cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundo. La rugosidad creo que era 0,014. El ancho eran 5 metros. Y la pendiente 0,001 metros sobre metros. Estos son los datos. Después de esto, lo que le recomiendo escribirse son las ecuaciones, poniendo aquí lo que es la variable, mejor dicho, la incógnita. Bueno, voy a poner aquí tirante, que sería nuestra incógnita. Entonces la ponemos como D en metros. Y por ahora le voy a dar un primer valor de tanteo, 1. O sea, esto todavía no es el valor definitivo. Necesito yo un valor, porque también aquí el software, el Excel, necesita un primer valor de tanteo para empezar a hacer el proceso de cálculo. Y después abajo me pongo las ecuaciones de la característica geométrica. Entonces, geometría. ¿Y qué es lo que iría acá? Va área, va perímetro y va radio hidráulico. Entonces, el área, ¿a cuánto es igual? Es igual a B por D. Metros cuadrados. El perímetro mojado, ¿cuánto dijimos que es igual? El perímetro mojado es igual a B más 2 veces el tirante en metros y en metros. Y el radio hidráulico, no necesito ahora volver a seleccionar toda la celda porque ya tengo aquí que me digan dónde está la base y el ancho, porque directamente puedo calcularla mediante esta celda dividida a esta, porque ya están enlazadas con las otras variables que yo necesito. Y eso también está en metros. Entonces, estas son las ecuaciones de la geometría. Ahora, yo tengo que escribir mi ecuación de Manning. Y mi ecuación de Manning, ¿qué es lo que dice? Que el caudal, entonces, Q es igual, o debería ser igual, a, aquí viene ahora, tenemos que escribir la ecuación, a 1 sobre la rugosidad que multiplica el área que multiplica el radio hidráulico elevado a 2/3
Eso, para estar seguro, pongámoslo así, por la pendiente elevado a un medio, que sería 0.5. Entonces, si yo hubiera escogido el valor, hubiera puesto aquí el tirante correcto, estos dos valores tenían que haber sido iguales. ¿Son iguales? No, no son iguales. Entonces, para poder facilitar el proceso de cálculo del software, lo que podemos hacer aquí es escribir lo siguiente. Hacer la diferencia entre estos dos valores. O sea, esto menos esto. Si fuera correcto el valor, ¿a cuánto tenía que ser igual? O sea, si fuera correcto el valor de tirante que yo hubiera puesto en la celda B8, ¿a cuánto iba a ser igual esa diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación? A 0. A 0. En este caso me da casi 1. Quiero decir que no está todavía bien y ya sabemos por qué hemos calculado previamente el valor. Entonces, ¿cómo voy yo a resolver este problema sin hacer 2, 3, 4, 5 tanteos? Me acuerdo que algunos de ustedes llenaban hojas enteras hasta alcanzar el valor correcto. Entonces, aquí en el Excel existe una herramienta que se llama Solver, una herramienta de análisis. Ahora es probable que ustedes no la tengan si nunca lo han utilizado, porque la tienen que activar. Si de ahí quieren ver cómo funciona, vayan en Google, escriban activar Solver de Excel y le muestran los pasos que hay que hacer, porque hay que ir en las opciones, activar unas componentes adicionales y después se le muestra aquí en datos y análisis. Entonces, el Solver es la herramienta de análisis de hipótesis que busca un valor óptimo de una celda objetiva. Eso es lo que hace. Entonces, lo vamos a abrir y la ventana que se le muestra es esta de acá. Y le dice, establecer un objetivo o establecer la celda objetivo. ¿Cuál es nuestra celda objetivo? Es esta, la G6. Y esa celda, ¿qué debe contener? ¿Qué tiene que pasar a esta celda para que sea su objetivo? ¿Quiere maximizarla? ¿Quiere minimizarla? ¿O quiere que sea igual a un valor fijo que usted establece? En este caso, nosotros queremos que el valor de la celda, G6, sea igual a ¿cuánto? A 0. Porque de esta forma yo sé que las dos partes de la ecuación son iguales, por ende, yo he logrado encontrar el tirante. Pero hay que decirle cómo debe hacer para lograr encontrar un valor que le dé esto igual a 0. ¿Cuál es nuestra variable aquí? Es el tirante, o nuestra incógnita, mejor dicho. Entonces, aquí hay que decirle, establezco que la celda G6 tiene que ser igual a 0, modificando los valores que están en la celda B8, que es el del tirante. O sea, estamos haciendo lo mismo que usted hacía manualmente. Eso era el proceso. O sea, yo quiero que esa diferencia sea igual a 0, entonces cambio el valor del tirante. No me da 0, otra vez cambio el valor del tirante. No me da 0, cambio el valor de tirante hasta obtener un resultado. Entonces, una vez que ustedes hayan hecho esto, les recomiendo dejar todo así como está el método de resolución. Le dan clic en resolver y le aparece esta ventana. Si encontró un valor, le dice Solver encontró una solución. Si no encontró una solución, le sale un triángulo rojo y lo que por lo general deberían hacer es aumentar o disminuir el valor de primer intento que habían puesto. Y si no le encuentran un resultado, quiere decir que no hay solución a la ecuación. Pero miren, aquí me dice Solver encontró una solución. Entonces le digo aceptar. ¿Y qué valor me da aquí? Lo encontró solo, 1,07. ¿Cuánto le había dicho que era el tirante? Ni me acuerdo. 1,07. Y entonces, de ahí, ustedes, una vez que tengan esta hoja de cálculo, en este caso es sección rectangular, por ejemplo, rectangular, ustedes necesitan cambiar el caudal. No hay problema. El caudal lo pongo igual a 20 metros cúbicos sobre segundo. Me sale que ahora ya no es igual. Voy al Solver, vuelvo, hago lo mismo. En este caso se mantiene ya guardada la información.
modificando la celda G6, bueno, mejor dicho, considerando que la celda G6 tiene que ser igual a 0, modifica la celda G8, B8 hasta encontrar el valor que me da que esto sea igual a 0. Resolver, encontró un valor, ahora el tirante es de 1,74. Como pueden ver aquí, nunca va a salirle 0, 0, pero le sale 8 menos 8.43 por 10 a la menos 6, quiere decir 0,0000008. Esto para nosotros podemos considerar lo que es un valor aceptable, aunque hubiera sido 0,001, era aceptable, porque aquí nos trabajamos con 2 decimales, miren cuántos decimales le da de resultado. Usted para lograr esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 decimales. Para hacerlo en la calculadora, buscar hasta 14 decimales se demoraban más o menos un día, si no más. Entonces, de esta forma, usted puede resolver este tipo de ecuaciones. Y ahora hemos visto la sección rectangular. Yo lo que le recomiendo es que se armen algo similar para la sección trapezoidal, para la sección triangular y para la sección circular. ¿Por qué? Porque eso le va a ser útil en el momento en el cual tiene que hacer un ejercicio, tiene poco tiempo y no tiene para tantear 10, 15 veces el valor de un tirante. Entonces, eso lo puede hacer de manera semiautomática. Simplemente ingresan los datos, pone correctamente la celda y la condición en el solver y le devuelve un resultado. ¿Alguna duda, alguna consulta? No. Entonces, también esto lo pueden hacer porque, o sea, esta herramienta ahora la podemos usar porque estamos en virtual, entonces ustedes siempre tendrán disponible una computadora o una herramienta, un dispositivo que se puede instalar el Excel. Cuando estábamos presencial, eso era un poco más difícil que ustedes lleguen con la computadora a clase. Entonces, aprovechen que todavía estamos en virtual y pueden utilizar este tipo de herramientas. Si no hay duda, viéndola ahora, ya yo quería hacerle también el ejemplo del trapezoidal, pero no hay, es lo mismo, simplemente que acá, donde está aquí, es todo. Área, perímetro, radio hidráulico cambian en función de la geometría, el resto se mantiene así como está. Porque aquí tendrán que ingresar, déjenme buscarla, aquí tendrán que ingresar las ecuaciones referentes a la sección trapezoidal, tanto área, perímetro y radio hidráulico, al triángulo como el círculo. Pero no es diferente a lo que acabamos de hacer el proceso para resolver. Bueno, también para los que sepan de macros de Excel, ustedes todo eso que nosotros hemos hecho a mano de arreglar el solver, lo podían conectar, podían grabar el proceso y guardarlo en un icono que usted le dan clic en ejecutar y en automático le calcula, pero ya eso es otro nivel. Por el momento es suficiente esto. Entonces, si no hay más duda, y viéndola ahora, vamos a hablar un ratito del proyecto, porque ya ustedes están en la condición de empezar a hacer el estudio hidrológico. Con estudio hidrológico estamos hablando de la delimitación de la cuenca. Entonces, voy a regresar a la diapositiva. Aquí tenía una en blanco. Aquí está. O sea, el primer avance del proyecto, ¿en qué consiste? Una vez que se le asigne a cada uno el punto de intersección entre alcantarilla y, bueno, entre curso de agua y carretera, lo que tendrán que hacer es, uno, delimitar la cuenca. Pero para poder delimitar la cuenca, ustedes deben conseguir el mapa topográfico. Los archivos de AutoCAD que yo le voy a entregar son archivos que están georreferenciados.
también le voy a indicar estos puntos en qué mapas, cuál es el nombre de los mapas en la cual están, porque son 2 tramos de carretera que están en 2 mapas separados. Porque de estos 2 tramos de ahí hay en total he escogido 3 intersecciones, las más grandes, la más importante para que usted pueda hacer un correcto diseño del alcantarillado, del sistema de drenaje. Entonces, una vez que yo le indique dónde van a trabajar, tendrán que conseguirse el mapa topográfico. ¿Con qué fin? Con el fin de, a partir de la topografía, delimitar la cuenca mediante el QGIS, con el QGIS. Entonces, y una vez que tienen delimitada la cuenca, en la primera entrega, lo que tendrán que entregar en el informe es entrega. Son los pasos para delimitar la cuenca en QGIS. Después, un mapa creado en QGIS con la cuenca y perímetro y área. Eso es lo que tendrán que entregar. Cuando le hablo de crear un mapa en QGIS con la cuenca delimitada, le estoy hablando de algo similar a esto. Déjenme ver si lo encuentro, porque justo con los de obra hidráulica había hecho algo similar. Toda esa información. O sea, algo similar a esto. Esta es la cuenca delimitada y aquí arriba, o donde quieran, ustedes reportan área y perímetro. Si quieren esto se lo reporto, se lo pongo como un archivo adjunto al enunciado para que si necesitan tomar desde aquí información o ver cómo está, cuál es el formato, lo puedan hacer. Pero esto es lo que tendrán que presentar. O sea, en el punto de intersección de su carretera con el curso de agua, tendrán que reportar la cuenca con área y perímetro. Todavía no les pido lo que es el caudal, porque ustedes están trabajando en la determinación de la curva IDF. Pero para poder de ahí, una vez delimitar o definir el caudal, van a necesitar calcular tiempo de concentración y además necesitan también saber con qué periodo de retorno van a trabajar. Como todavía no hemos hablado de eso, porque será asunto de otra clase, el tiempo de concentración según la norma, todavía no le puedo pedir de calcular el tiempo de, el caudal. Pero vamos por paso, que ya este trabajo es suficiente, porque van a tener una semana para poderlo hacer. Quiere decir que hoy es 22, el 29 tendrán que entregar 29 a las 29 hasta las 23:59 tendrán que entregar este primer avance. Ahora, ¿qué información ustedes van a recibir? Les repito, aquí yo tengo tres archivos de AutoCAD. Déjenme revisar porque aquí yo tenía anotado toda la información, que de ahí le voy a pasar. Por ejemplo, en este archivo, cuando ustedes lo voy a cargar los tres en el Moodle, van a tener un archivo que se llama alcantarilla 10+100, otro que se llama 10+980 y otro que se llama 12+350. En este archivo, ¿qué es lo que tiene? Además del eje de la vía y de los márgenes de la vía, en este tramo de aquí, lo que se le está entregando es la topografía. Como pueden ver, todo esto donde dice TN, terreno natural, el eje de la vía, y vía son los márgenes, los límites
externo de la vía. Y también están las abscisas. Cuando yo aquí le digo 10 más 100, quiere decir que la alcantarilla se encuentra justamente, se va a encontrar justamente en esta sección. En esta sección de aquí. Vamos a ver otro también. Por ejemplo, aquí la alcantarilla es en la 10 más 980. Debería estar acá. 10 más 980. Se ve claro que aquí ya existe una alcantarilla, pero nosotros queremos hacerla nueva. Entonces, aquí está el curso de agua con toda la topografía. Y está también la topografía de la vía. Todo está aquí. Entonces, la primera cosa que tendrán que hacer es determinar en este punto cuál es la topografía, mejor dicho, cuál es la cuenca que aporta a esta sección. Y tengo otra más, que la alcantarilla en la sección de la abscisa 12 más 350, que estará acá. Y ustedes pueden ver, aquí hay un curso de agua. Lo que voy a hacer mejor es no darle esta porque no está la información del curso de agua. Le voy a simplificar, entre comillas, la vida. No sé si se la simplifico o se la complico. Pero vamos a trabajar mejor con estos dos archivos. La alcantarilla 10 más 950 y la alcantarilla 12 más 350. Entonces, aquí tiene ya topografía del cauce y topografía de la vía. O diseño en sí de la vía. Lo que van a necesitar hacer ustedes es conseguir los mapas, porque esta de aquí se encuentra en la carta topográfica que se llama General Pedro J. Montero. Igual de ahí la pueden buscar en función de las coordenadas. Y la otra, que es esta alcantarilla de aquí, se encuentra en el mapa del Triunfo. Si ustedes lo buscan en el IGM, mapa del Triunfo y mapa General Pedro J. Montero, ustedes encontrarán los dos mapas, que en sí son dos mapas que están uno al lado del otro. Igual esta información, si es que quiere, se la puedo reportar en el Moodle. Y de ahí, una vez que ustedes ya una vez que ya tenga claro en el punto, en este primer avance tendrán que delimitar la cuenca de aportación. A quien le toca la alcantarilla 12 más 350, deberá delimitar esta cuenca. El que le toque la otra alcantarilla también tendrá que delimitar la otra cuenca. Ahora, mejor los grupos se lo voy a reportar directamente en el Moodle. Le hago una tablita y le digo grupo 1, grupo 2, grupo 3 y etcétera, hasta creo grupo 10 ahí acá. Usted tiene el archivo, la alcantarilla 10 más 980, el otro tiene la 12 más 350, y pueden estar seguros que si me llegan dos proyectos que son iguales, pero iguales hasta las comas y los puntos, solo que han cambiado los nombres, ahí se va a dar cuenta uno que es copiado. Sobre todo cuando van a diseñar la alcantarilla. Le puedo creer que me llega una cuenca delimitada igual, pero que me llegue una alcantarilla con las mismas dimensiones, los mismos anchos, la misma altura, la misma geometría, los mismos materiales, eso es prácticamente casi imposible. Entonces, ojo con eso. Quieren hablar entre ustedes, entre grupos, hablen, pero no copien entre ustedes. O sea, no es que pásame tu archivo. No, tiene que hacer cada uno su trabajo. Entonces, ahora déjenme borrar la que no vamos a usar. Porque de ahí, cuando será el momento, también le voy a entregar cuáles son las cotas de entrada y la cota de salida de la alcantarilla. O sea, la cota de inicio y la cota de fin de la alcantarilla con la cual ustedes tienen que trabajar. Entonces, ¿tiene alguna duda, alguna consulta o algo que no esté claro hasta el momento respecto a lo que se tiene que hacer? O también respecto a lo que tiene o que tenían que entregar, pero que creo que todavía tienen que entregar el tema de la curva IDF, porque sí he recibido unos cuantos mensajes. No sé si hay todavía dudas al respecto. ¿Todo claro? Ni sí ni no. Bueno. Ahí alguien me escribió en el chat. Ya, entonces la señorita Mosquera dice que tiene una duda sobre la curva. Puede presentar. ¿Cómo hacemos entonces? Si no le funciona el micrófono. Si quiere escribir, escriba, pero
Bueno, mientras que usted, sobre el procedimiento, a ver, en general, hasta que su compañera termine de escribir, en general, ustedes pueden emplear el procedimiento que conocen. Que por ahí alguien, o sea, que sea un procedimiento obviamente analítico, no un procedimiento gráfico. Pues, por lo general, lo que se da en hidrología es emplear el análisis estadístico mediante Gumbel y después emplear... Sí es un poquito húmeda, pero ahí nomás, no es necesario. Como usted quiere, señor Paredes. Perdón, ahora mismo vamos a hacer eso. Ahora mismo. Excelente pregunta. Un accesorio para... Ahora mismo te voy a indicar, ¿ya? Vamos a ver. Aquí tienes un selector de diámetro, ¿ya? Ahorita mismo estás con 110 milímetros, por ejemplo, ¿ya? Pero si voy a trabajar con 90, lo que hago aquí es cambiar a 90, ¿ya? Si voy a trabajar con 75, trabajo aquí con 75. Correcto, esto también es algo principal, es decir, antes de hacer cualquier operación. Listo, ya se fue la casa. Igual no sirve estar conectado si no me escuchan. Ahí estaba alguien más que le estaba explicando otros temas. Entonces, a ver, aquí la señorita Mosquera ya creo que ya terminó de escribir. Hay que hacerlo todo paso a paso. Sí, o sea, usted tiene que mostrar cómo llegan a determinar la curva IDF. O sea, es un método analítico. Por lo general, lo que le estaba indicando, empieza con Gumbel, donde de ahí, a partir de las precipitaciones máximas en las 24 horas, define un periodo de retorno por cada una de estas precipitaciones, calculan los parámetros estadísticos y de ahí van a definir por cada periodo de retorno cuál es la precipitación probable. Y hecho esto, pasan a reportar una ecuación por cada periodo de retorno y les va a tocar resolver un sistema de ecuaciones que le va a permitir al final obtener los parámetros K, M y N. Y de esta forma ustedes tendrán una única ecuación para la curva IDF. Porque al final lo que ustedes van a necesitar es la ecuación de la curva IDF. También deberían graficar todas las curvas IDF en un único gráfico, pero lo más importante es tener K, M y N de la ecuación de la curva IDF. El resto de ahí obviamente son... Espera, ya le doy la palabra. El resto son gráficos y parámetros que igual tiene que poner para demostrar el proceso. No es que simplemente denme la ecuación, no. Que tiene que demostrar cómo lo ha hecho. Ella, el señor, creo que era, ya me olvidé, Ceballos. Sí, una pregunta con respecto a esos parámetros de KM y N. El valor de M me salió negativo. ¿Eso va a influir algo? Quería preguntarle sobre eso nada más. A ver, ¿el de M o N? M. M me parece raro que salga negativo, porque por lo general K y M son positivos y N puede ser negativo, o es negativo. Revisa el procedimiento que usted usó, porque M no puede ser negativo, M es siempre positivo. K y M son positivos, N puede ser negativo porque está el denominador de la ecuación. Ojo con eso. Le repito, yo le di una indicación respecto a qué libro podrían usted emplear como referencia, pero no es que es estrictamente esa metodología que pone el Aparicio. Pueden usar otro, porque es probable que en hidrología, cuando hayan hecho esto, hayan usado otra metodología, porque acuérdense que otro paso que hay en el medio entre Gumbel y calcular el KMN es también hacer la transformación de estas precipitaciones diarias en precipitación horarias. Y hay unos coeficientes que usted tiene que aplicar para que puedan pasar desde una precipitación total en 24 horas a precipitaciones a 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 horas y 24 horas. Ojo con eso. Y esos coeficientes me tienen que indicar desde dónde lo sacaron. ¿Qué quiere decir? Simplemente coeficiente tomado desde este autor. Nada más. O sea, hay que justificar desde dónde fueron tomados, pero no es que me tienen que reportar todo el libro, todo el artículo. Pero tiene que justificar. Entonces, sí, para contestar a la pregunta de la señorita Mosquera, debe ser analítico el método, porque
desde un punto, todavía no he, yo por lo menos para definir los parámetros KMN no he visto un método gráfico para poderlo hacer. Para determinar los valores de la precipitación en diferentes periodos de retorno, sí, Google se puede aplicar también de forma gráfica, pero de ahí para calcular KMN no creo que sea posible. Y además, acuérdense que no tienen que calcular un valor, tienen que calcular diferentes valores. Se le hace más sencillo con un Excel, escribir la ecuación de Google, después arrastrar y enlazar la celda como usted la necesite, que tendrán que hacerlo para distintos periodos de retorno. Yo el otro día le había dado unos números, unos valores de periodo de retorno recomendados que deberían usar. Bueno, lo pueden hacer solamente para un periodo de retorno. Tendrían que hacerlo por diferentes periodos de retorno para después tener todos los valores que necesitan y determinar un único valor de K, determinar un único valor de M y determinar un único valor de N para todas las duraciones, o todo, mejor dicho, todos los periodos de retorno. ¿Otras dudas, otras consultas? Ingeniero, disculpe, la cantidad de años para los que solicitó el periodo de retorno era 25, 50, 75 y 100 años. ¿Estoy bien? Ahora no me acuerdo, déjame ver si todavía están las diapositivas. Había puesto las diapositivas. O sea, yo le di una indicación. Después, a ver, yo aquí la tengo en las diapositivas, le vuelvo a compartir. Por cierto que se no la borré. Sí, el ingeniero dijo 5, 25, 50, 100 y 200 años. Exacto, aquí están 5, 25, 50, 100 y 200 años. O sea, igual si usted abre en el video de la clase anterior, pueden ver que están aquí. Esto está también grabado. Y estos son 5, 25, 50, 100 y 200. Ahora, si ustedes no quieren usar 5 y quieren usar 10, nadie lo va a meter preso. Si no quiere usar 200, quiere usar 500, tampoco. Pero lo importante es que sean por lo menos calculadas las curvas por 5 periodos de retorno distintos. Déjame compartir. Ingeniero. De ahí, a ver, esperen, de ahí la señorita Mosquera dijo que vio hidrología conmigo. Entonces, si vio hidrología conmigo, yo le mandé a hacer el proyecto desde cero debería haberle mandado a hacer el proyecto desde cero de la curva IDF. Hasta le di 2 semanas para hacer esto. Los que vieron hidrología conmigo, me acuerdo que ya hace tiempo que no doy hidrología, pero los que vieron hidrología conmigo le mandé a hacer el proyecto de la curva IDF desde cero, con los datos de precipitación máxima horaria, máxima en 24 horas, y le di 2 semanas para hacerlo. Entonces, si usted vio conmigo, se puede guiar por lo que vimos, sí, creo que era en el primer parcial, porque eso de la curva IDF estaba entre primero y segundo parcial. Hay algunos que la vieron el inicio del segundo, otro en el final del primero, pero sí se puede guiar de esa información. Eso es para la señorita Mosquera. Y no sé quién más estaba preguntando. Alguien había activado el micrófono, pero no vi. Sí, ingeniero, con respecto a la cuenca que tenemos que hacer en QGIS, tal vez usted tiene algún tutorial o alguna guía que nos pueda servir. Sí, ya le subo en la sección de construcción, le subo un video guía para poder delimitar cuenca en QGIS. De ahí pueden buscar, usted obviamente si no le gusta el que yo le paso, pueden buscar otro porque el internet está lleno, porque hay diferentes funciones que permiten hacer eso en el QGIS. Hay diferentes metodologías también, entonces, pero por ende yo le envío uno, después si no le gusta o no le entienden pueden buscar otro. Pero ya le voy, déjame anotarlo acá, junto con el enunciado le voy a subir el enlace de la delimitación de cuenca en QGIS. Ya. Listo. ¿Algo más? Bueno, si no hay nada más por el momento, voy a proceder con pasar lista. Y lo que le puedo indicar es que estén pendientes hoy en la tarde del grupo de Telegram, y el que no está, súmese a ese grupo, porque es probable que mañana en la mañana tenga una reunión presencial y que me tienen que todavía que confirmar, pero es muy probable esa reunión. Entonces yo le comunico en la noche si mañana vamos a tener o menos clases, porque si tengo reunión a las 8 mañana en la universidad, tengo que
tengo que salir antes y no podría dar clase. En sí, hoy día casi no estamos llevando las 2 horas, pero si no vamos a tener clase el día de mañana, igual una parte ya le hemos adelantado el día de hoy, porque el Excel lo tenía previsto hacer el día de mañana, y la otra parte, si vemos que faltó tiempo, la recuperamos con 10, 15, 20 minutos más en la clase de la siguiente semana. Pero estén pendientes de eso porque no quisiera que se conecten a las 7 de la mañana y nadie le va a abrir el aula. Se lo estoy avisando porque ya sé que eso se puede dar. Entonces yo le voy a indicar por Telegram, es la única forma que tengo para hablar con todos o casi todos ustedes. Ahí. De ahí tengo el señor Romero que dice que se tiene que retirar. Bueno, ya voy a revisar después a alguien que escribió en el chat para considerar también la asistencia. A ver, Azuero. Presente, ingeniero. Caña. Presente. Valareso. Presente. Bermeo. Presente. Borges. Presente. Urbano. Presente. Campos. Presente. Cedillo. Presente. Choes. Presente. Delgado Ugalde. Presente, ingeniero. Delgado Yagual. Presente, Delgado igual. Díaz. Presente, ingeniero. Espinosa. Presente, ingeniero. Y a ver, las cámaras por ahí, ya van 2 que no apagan que no activan la cámara. Señorita Delgado, Natalie y Díaz. Díaz ya la prendió. La señorita Delgado, Yagual. Espinosa. Presente, ingeniero. Gamboa. Presente. Gastesi. Presente, ingeniero. Gómez Ceballos. Presente, ingeniero. Gómez Olea. Presente. Gómez Valareso. Presente, ingeniero. Guamán. Presente. Ibarra. Presente. Landívar. Presente. Mosquera. Tiene problema con el micrófono, pero solamente está aquí. Murillo. Presente, ingeniero. Paredes. Pazmiño. Presente, bueno. Peña. Buenos días, presente, ingeniero. Quinto. Aquí presente, ingeniero. Regalado. Presente, ingeniero. Rivera. Presente, ingeniero. Romero me escribió que... Presente. Ah, ya está todavía aquí, listo. Romero. Sánchez. Presente, ingeniero. Sani. Presente, ingeniero. Santana. Presente. Papanta. Presente. Villa. Presente, Villa. Villasís. Presente. Vite. Presente, ingeniero. Uquilema. Presente. Zambrano. Zambrano. Bueno, entonces el resumen faltaría la señorita Delgado, Yagual por no prender la cámara, y de ahí Paredes y Zambrano por no contestar. Ya está la señorita Delgado. Ingeniero, buenos días. Chica, no me nombró. Mi nombre, y si no lo nombré, entonces ya tiene la presencia el día de hoy. Listo, ya sí tiene, le confirmo que no tiene falta. Gracias. Ya. ¿Alguien de los que nombré que están aquí y están con la cámara activa? No. Listo, entonces
faltarían Delgado, Yagual, Paredes y Zambrano. Voy a proceder con registrar la asistencia. De ahí tiene la mano levantada. La señorita ya se bajó la mano. No sé si tiene problemas con el micrófono o qué. Sí, pero antes me contestó presente. Que o le funciona el micrófono o le funciona la cámara. Ya, bueno, a ver, antes me dijo presente, ahora está prendiendo la cámara. Ya, déjenme ver aquí dónde está. Delgado presente. Entonces resumen, Paredes y Zambrano. Listo, voy a actualizar esta asistencia. Y igual estarán pendientes del Telegram, que cualquier novedad yo le voy a avisar. Si no hay ningún aviso, mañana a las 7 nos reunimos para seguir con este tema de clase. Entonces, que te les deseo un buen día y hasta mañana.